Los gigantes de la Patagonia. Desde los colosales seres nórdicos hasta los imponentes titanes griegos, pasando por el bíblico Goliat o incluso el chino Pangú, los gigantes han sido mencionados en culturas de todo el mundo a lo largo de la historia. El atractivo de estas figuras más grandes de la vida ha persistido, y entre todas estas historias hay un gigante inusual que destaca, el misterioso Cap Da. Durante mucho tiempo se ha creído que en la Patagonia vivían gigantes. Esta creencia se remonta a una historia contada por el explorador Fernando de Magallanes. Durante sus viajes, Magallanes se detuvo con sus hombres en las playas de Sudamérica. Habían desembarcado en la Patagonia y se adentraron en ella para explorarla. Se dice que se encontraron con indígenas que doblaban el tamaño de un ser humano normal. Esto se debe probablemente a que algunos de los indígenas que vivían en la región, sobre todo en Tehuelches, eran más grandes que la media de los europeos de la época. Esta diferencia de altura podría haber sido exagerada, dando lugar al mito perdurable de que la Patagonia fue alguna vez tierra de gigantes. Pero, ¿fue realmente solo eso? ¿Un mito? ¿Es posible que algunos gigantes de verdad vagaran por el paisaje patagónico en el pasado, siendo Cap Da un ejemplo extraordinario de dichos gigantes? Bueno, retrocedamos un poco. Déjame contarte más sobre este misterioso Cap Da. Supuestamente era un gigante de 4 metros de altura. Era un gigante en cualquier definición de la palabra. Se elevaba por encima de la gente normal y probablemente los aterrorizaba. Pero no solo era su altura lo que intimidaba, tenía 2 cabezas. Hay 2 historias que parecen entrar en conflicto cuando se intenta comprender el origen del gigante Cap Da. Según la primera, unos marineros españoles se toparon con Cap Da hacia el año 1673 en las playas de la Patagonia. El monstruo gigante fue capturado y hecho prisionero en su barco. Supuestamente los marineros ataron a Cap Da al mástil del navío para el viaje de vuelta a casa. Sin embargo, el gigante no permaneció encadenado mucho tiempo. Se soltó del mástil y volvió la vista hacia sus captores. Los atacó, pero no ganó la pelea. Cap Da murió cuando una pica le atravesó el pecho. Más tarde, en el siglo XIX, el cuerpo conservado del gigante llegó a Gran Bretaña y luego a Estados Unidos. Y en América, Cap Da se convirtió en el centro de innumerables espectáculos de fenómenos. El cuerpo conservado del gigante bicéfalo de un país extranjero cautivó al público. Por otra parte, un relato alternativo del descubrimiento de Cap Da sugiere que el gigante ya estaba muerto cuando fue hallado en la playa de la Patagonia. Alguien le había atravesado el pecho con una lanza. La muerte de Cap Da es bastante coherente en ambos relatos, pero en esta versión de los hechos, los nativos de Paraguay encontraron el cuerpo sin vida y lo momificaron. Luego incorporaron al gigante a sus prácticas religiosas. Poco después, George Beagle, capitán de una goleta británica, se enteró de este insólito descubrimiento. Entonces se infiltró con éxito en Paraguay y robó los restos de Cap Da. Y una vez hecho el robo, se llevó consigo el cuerpo del gigante a Gran Bretaña. En ambas versiones, el cadáver acaba en poder de un showman que añade al gigante a su colección de curiosidades, pero aún se especula sobre la autenticidad de este relato. Algunos creen que la historia es auténtica, pero otros están convencidos de que no es más que un elaborado engaño. Si los gigantes realmente habitaron esta región en el pasado, cambiaría todo lo que creíamos saber sobre la historia. Entonces, ¿hay alguna prueba real de que existieran titanes en Chile y Argentina? Las hay, pero de nuevo esta evidencia es muy discutida. El cuerpo de Cap Da es una pieza del rompecabezas. Aún se conserva expuesto en el Museo de Baltimore, Maryland. Supuestamente el cuerpo fue examinado en la década de 1960 por médicos que afirmaron que no representaba signos evidentes de ser falso, pero desde entonces ningún otro experto ha vuelto a examinarlo. Esto es bastante extraño porque cabría pensar que los científicos estarían deseando analizar un espécimen así. Sin embargo, nadie parece interesado. Es como si todo el mundo se hubiese hecho a la idea de que Cap Da es una falsificación convincente. También se han encontrado numerosas huellas gigantes por todo el planeta. Una de ellas se encontró en Paraguay, justo encima de la región conocida como Patagonia. Los científicos empiezan a descartar estas huellas, afirmando que los pueblos antiguos podrían haberlas tallado simplemente a mano. Pero de todas las cosas que se pueden dibujar, ¿por qué alguien elegiría dibujar pies? ¿Qué opinas de la posibilidad de que hayan gigantes viviendo en la Patagonia? ¿Podrían tener algo de verdad las historias contadas por los antiguos exploradores? Házmelo saber en los comentarios. La estrella extraña.
En las profundidades del espacio, a 13.000 años luz de la Tierra, los científicos han descubierto un misterioso estelar que podría cambiar todo lo que sabemos sobre las estrellas y su final. Esta extraordinaria estrella tiene una composición elemental que no coincide con ninguna de las teorías existentes. Normalmente una estrella tan masiva colapsaría en un agujero negro, pero no esta. Su descubrimiento desafía nuestra comprensión de las explosiones estelares y de cómo se forman los elementos más pesados del universo. Es como resolver un rompecabezas cósmico que lleva años desconcertando a los astrónomos. La historia comenzó con la revolucionaria revelación de que las estrellas acaban pereciendo. Las estrellas explotan en supernovas y crean elementos distintos del hidrógeno y el helio, que acaban formando nuevas estrellas. Pero mientras estudiaban los datos del Sloan Digital Sky Survey en 2023, los investigadores observaron algo peculiar, una estrella que se comportaba de forma extraña. Utilizaron potentes telescopios para observarla más de cerca y quedaron asombrados. Según Alex G., el astrónomo que dirigió la investigación, todo en ella era extraño. La composición elemental de la estrella apuntaba a un tipo diferente de explosión, nunca vista hasta entonces. La estrella probablemente perteneció a las primeras estrellas del universo, que explotaron y dieron origen a una nueva generación de estrellas, incluida la que ahora se examina. Imagina ser testigo de esta colosal explosión en los antiguos cielos, un acontecimiento tan poderoso que podría haber menguado una galaxia entera. Otra investigadora del equipo, Sanjana Curtis, explicó que este descubrimiento apunta a una primera generación perdida de estrellas en el universo. Es como arqueología estelar, excavar entre los restos de estrellas antiguas para descubrir secretos del cosmos. En honor a este enigma cósmico, los científicos la apodaron cariñosamente la estrella de Barbenheimer, una combinación de las dos películas más importantes del año de su descubrimiento, Barbie y Oppenheimer. Y ahora es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por apoyar a Lo Puedes Creer. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ver más videos como estos. Geoglifos de Ica. Prepárate para una aventura salvaje en el corazón del antiguo Perú. Este nuevo descubrimiento arqueológico en la región de Ica está a punto de dejarte asombrado. Durante mucho tiempo, la zona de Ica fue conocida como un semillero de antiguas maravillas astronómicas y religiosas. Y ahora, los investigadores han encontrado algo realmente asombroso. Un equipo de estudiantes y arqueólogos de la universidad local acaban de descubrir 29 enormes geoglifos que representan felinos y figuras humanas. Estas enormes obras de arte, algunas de más de 40 metros de largo, fueron grabadas en las laderas de las colinas que rodean los distritos de El Ingenio y Changuillo. Estas obras son muy antiguas, de entre el 300 a.C. y el 100 después de Cristo, cuando existían las culturas Paracas y Nazca. Si no estás familiarizado, los geoglifos son estas figuras y diseños gigantes que se esculpen en el paisaje, como las famosas líneas de Nazca. Pero estas nuevas formas felinas y humanoides llevan las cosas a un nuevo nivel de asombro prehistórico. Según el arqueólogo principal, Omar Bendezú, estos enormes felinos esculpidos eran probablemente considerados deidades sagradas por la gente de la época. De hecho, el equipo descubrió que todos los geoglifos están orientados hacia las legendarias líneas de Nazca, así que tal vez formaban parte de algún gran ritual o sistema cosmológico ancestral. Y lo mejor es que esto es solo el principio. Los investigadores querían seguir estudiando estos nuevos yacimientos para averiguar qué significan exactamente y por qué son importantes. ¿Quién sabe qué otros secretos alucinantes de la antigua cultura peruana están aún por desenterrar? Desde las famosas líneas de Nazca hasta estos colosales geoglifos de felinos, está claro que esta parte del mundo fue el hogar de algunas civilizaciones antiguas muy avanzadas. Y gracias a tecnologías como los drones y los programas de informáticos especializados en cartografía, los arqueólogos por fin pueden descubrir la magnitud de estos monumentales logros prehistóricos. Parecen que los misterios del antiguo Perú no han hecho más que empezar. Este es el tipo de descubrimiento innovador que mantendrá entusiasmado a los arqueólogos, historiadores y al público en general durante años. El reptil marino más antiguo. Viajemos en el tiempo hasta la era de los monstruos marinos. El fósil del misterioso reptil marino, Trachelosaurus fischeri, esconde un extraordinario secreto que acaba de ser descubierto por un equipo de paleontólogos. Resulta que es el reptil de cuello largo más antiguo jamás descubierto. Esta peculiar criatura fue descrita y descubierta por primera vez en el siglo XIX. Se encontró enterrada en capas de rocas del Triásico Medio, en Bergburg an der Saale, Alemania.
El fósil ha desconcertado a los científicos durante mucho tiempo, pero ahora un grupo de investigación internacional dirigido por el Dr. Stefan Speckmann ha descifrado el caso, y permíteme decirte que los resultados son pura dinamita evolutiva. El Trachelosaurus fischeri es como el abuelo de todos los dinosaurios que se han encontrado hasta ahora. Data de hace 247 millones de años. Este descubrimiento es importante porque muestra un gran cambio que se produjo tras un enorme acontecimiento llamado la extinción masiva del Pérmico-Triásico. Hace 252 millones de años, desaparecieron entre el 90 y el 96% de las especies marinas y aproximadamente el 70% de las terrestres. Pero como el ave fénix, de sus cenizas resurgió el Trachelosaurus. Al comparar el fósil alemán con los nuevos descubrimientos de China, los investigadores pudieron relacionar al Trachelosaurus con un reptil similar de cuello largo llamado Dinocephalosaurus. Este vínculo los ayudó a clasificar de una vez por todas a esta extraña y antigua criatura. El fósil de Trachelosaurus es todo un espécimen. Su esqueleto está disperso y desordenado dentro de la roca, pero los investigadores fueron capaces de identificar un número inusualmente alto de vértebras, una característica clave para su identificación. Incluso encontraron antiguas huellas de animales terrestres junto a los restos del reptil marino. Este redescubrimiento es un momento clave para comprender cómo se recuperó la vida tras la extinción del Pérmico. Nos hace preguntarnos qué más podemos aprender de las antiguas colecciones de fósiles. La mayoría de las veces, todos estos fósiles acaban guardados en cajones durante cientos de años, para luego caer en el olvido. Valle perdido de las ciudades. Los arqueólogos acaban de descubrir una antigua civilización alucinante en las profundidades de la selva amazónica. Parece sacado de una película. Parece que Indiana Jones tiene que hacer las maletas y volver allí, porque la búsqueda de ciudades perdidas y civilizaciones olvidadas está lejos de terminar. Resulta que este mundo perdido fue el hogar de al menos unas 10.000 personas que vivieron allí hace unos 2.000 años. Más o menos en la misma época en la que el Imperio Romano en Europa. ¿Quién sabe? Tal vez las dos civilizaciones sabían la una de la otra, aunque eso no es probable. Las primeras pistas fueron descubiertas hace más de 20 años por un arqueólogo llamado Stephen Ronstein, pero entonces no estaba seguro de lo que significaba. En el año 2023, los científicos han utilizado cartografía láser de alta tecnología para revelar toda la extensión de este antiguo asentamiento. Se trataba de toda una red de aldeas, carreteras y estructuras ceremoniales, todo ello oculto bajo la espesa selva ecuatoriana. Los caminos más grandes tenían más de 9.1 metros de ancho y se extendían a lo largo de kilómetros. Además, habían más de 6.000 montículos de tierra en los que la gente vivía y rendía culto. Los investigadores creen que este valle perdido de ciudades estuvo habitado por un grupo llamado Pueblo Upano durante casi un milenio, desde el 500 a.C. hasta el 600 después de Cristo. Y eso es impresionante. No hay muchas civilizaciones que duren más de 1.000 años. En su apogeo, algunos expertos creen que llegó a albergar a cientos de miles de personas. Tendría el tamaño del antiguo Londres. ¿Te imaginas la capacidad de organizar y el trabajo que habría sido necesario para construir esta antigua civilización amazónica? Estamos hablando de una red de aldeas, estructuras ceremoniales y miles de enormes montículos de tierra, todo ello construido sin beneficio de la maquinaria o tecnología modernas. Construir algo a esa escala, en la densa selva amazónica, debió requerir de una increíble cantidad de planificación coordinada y mano de obra. Los habitantes de este valle perdido de ciudades tuvieron que organizar grandes equipos de trabajo, asignar recursos y ejecutar complejos proyectos de construcción en una amplia zona. La logística de todo ello hace que la cabeza dé vueltas. Esto demuestra lo avanzadas y sofisticadas que eran estas sociedades amazónicas antes de la llegada de los europeos. Este descubrimiento pone patas arriba nuestra comprensión de la región. El Amazonas ya no es solo un desierto virgen, sino que siempre estuvo repleto de complejas civilizaciones. Los arqueólogos aún están reconstruyendo toda la historia, pero está claro que este mundo perdido fue una verdadera potencia en su época. ¿Quién sabe qué otros asombrosos yacimientos antiguos esperen aún a ser descubiertos en esas exuberantes selvas tropicales? El sudario de Turín. Durante años ha habido un gran debate sobre si una famosa reliquia religiosa llamada la Sábana Santa de Turín es auténtica o no. Se trata supuestamente del sudario funerario que envolvió el cuerpo de Jesús tras su crucifixión. Los científicos llevan décadas discutiendo su autenticidad, pero nuevas pruebas científicas acaban de dar un gran giro a la controversia.
El nuevo debate comenzó en el año 2023, justo el año pasado, cuando un arqueólogo estadounidense llamado William Meacham obtuvo permiso para estudiar unos diminutos hilos del sudario. Los envió a un laboratorio de Hong Kong y los resultados fueron sorprendentes. El lino utilizado para hacer el tejido de lino procedía de Oriente Medio, concretamente de la región que hoy es Israel, Líbano y partes de Siria y Jordania. Esto es muy importante porque cuestiona la idea de que el sudario fuera una falsificación medieval creada en Europa. Es decir, si los materiales apuntan a un origen en Oriente Medio, eso encaja mucho mejor con que el sudario fuera supuestamente la tela funeraria de Jesús, ¿cierto? Bueno, eso es precisamente lo que afirma Meacham. A lo largo de los años, la sábana santa ha sido objeto de todo tipo de investigaciones y análisis. En 1978, un equipo de científicos estadounidenses tuvo la rara oportunidad de estudiarla de cerca durante toda una semana. No pudieron explicar la misteriosa imagen de la tela, pero confirmaron que procedía de un cuerpo humano real. Luego, a finales de los 80, algunas pruebas de datación por carbono parecían datar el sudario en la Edad Media, pero estudios más recientes, de 2012 y 2015, han sugerido que después de todo, podría ser de la época de Jesús. Y escucha esto, en el año 2017, un equipo de expertos forenses italianos profundizó en la huella y encontró pruebas de que coincide con las heridas que sufrió Jesús durante su crucifixión. Incluso creen que la causa de muerte fue un ataque al corazón provocado por el trauma. ¿Qué conclusión sacamos de todo esto? Bueno, el debate continúa, pero esta nueva evidencia sobre el lino es algo muy importante. Está haciendo que mucha gente se replantee las cosas. ¿Podría la sábana santa de Turín ser realmente el lienzo funerario de Jesucristo? Por ahora, la búsqueda de la verdad continúa. El medallón del faraón. Hay un faraón egipcio que pudo haber sido extraterrestre. El descubrimiento de un antiguo medallón podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre el pasado de Egipto. Puede que hayas oído hablar sobre el faraón Akenatón, pero ¿cuánto sabes realmente sobre él? Bueno, sabemos que gobernó Egipto entre el 1353 y el 1336 a.C., y bajo su liderazgo, Egipto abandonó su politeísmo tradicional. Akenatón introdujo una nueva religión, el atonismo, que se centraba en la adoración de una deidad, Atón, el dios Sol. Pero tras la muerte de Akenatón, las cosas volvieron a ser como eran antes que él ocupara el trono. Al parecer, la gente echaba demasiado de menos a sus antiguos dioses y diosas. Pero, ¿qué le llevó a hacer esto en primer lugar? ¿Qué le dio la idea de adorar a un dios y hacer todo lo que hicieron con él? También sabemos que Akenatón tenía un aspecto bastante extraño. Y no me refiero a sus extravagantes elecciones de moda. Lo que quiero decir es que Akenatón no parecía un hombre normal. Tenía unas extrañas caderas femeninas y un cráneo alargado. También tenía una barbilla pronunciada y una nariz que destacaba entre la multitud. Tenía brazos largos y una barriga prominente. En aquella época, el peculiar físico de Akenatón no dejaba indiferente a nadie. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Se dice que Akenatón poseía un misterioso medallón con un platillo volador e incluso la cabeza de un alienígena gris. El medallón fue supuestamente descubierto en una tumba egipcia por un hombre llamado Profesor Windwood. Pero eso es todo lo que se sabe sobre el artefacto. No está claro cuándo se encontró ni de qué tumba se extrajo. Míralo y dime qué te parece. La fotografía es de SwalloanNews.com. ¿Podría ser esta una prueba de la participación extraterrestre en el antiguo Egipto? Y si es así, ¿dónde está ahora este alucinante medallón? Bueno, por desgracia parece haberse desvanecido en el aire, dejándonos con más preguntas que respuestas. Pero bueno, ¿a quién no le gusta un buen misterio? Algunas personas han tomado este medallón como prueba de que Akenatón no era exactamente quien decía ser. Algunos incluso creen que podría ser una prueba de que él mismo era un extraterrestre, o al menos parte extraterrestre, y dada a su extraña apariencia, no es de extrañar que la gente piense eso. Hay un montón de especulaciones en torno a los antiguos alienígenas y Akenatón, y el debate está más acalorado que nunca. Desde posturas oficiales hasta teorías alocadas, todo el mundo tiene una opinión. ¿Y tú? ¿Cuál es la tuya? Házmelo saber en los comentarios. Gusano Vanadis. Prepárate para sumergirte en el extraño y fascinante mundo del gusano Vanadis. Estos bichitos son la prueba de lo alocada que puede llegar a ser la evolución.
han sido descubiertos recientemente en el mar Mediterráneo y los científicos están entusiasmados. En primer lugar, hablemos de lo extraño que son estos gusanos marinos. Viven principalmente en la costa de Nápoles, Italia, una ciudad que no es ajena a las rarezas. Pero estos gusanos se llevan la victoria. Pertenecen a un grupo llamado poliquetos, que básicamente dominan los mares, con más de 10.000 especies diferentes. Y mira por dónde, han sobrevivido a 5 extinciones masivas. Estos bichos son muy resistentes y se adaptan a casi cualquier entorno. Lo más alucinante del gusano Vanadis son sus ojos. Quiero decir, son enormes, 20 veces el tamaño de su pequeña cabeza. ¿Te imaginas que tuviéramos ojos tan grandes? Pareceríamos bichos raros y probablemente necesitaríamos carretillas elevadoras para desplazarnos. Por eso, los científicos sienten curiosidad por saber por qué estos gusanos han desarrollado unos ojos tan gigantescos. Resulta que el gusano Vanadis tiene una vista impresionante, comparable a la de los ratones y ratas. Y eso es bastante increíble para solo ser un simple gusanito sin cerebro. Los investigadores creen que estos grandes ojos ayudan a los gusanos a ver en la oscuridad por la noche, cuando salen a alimentarse. Incluso podrían detectar la luz ultravioleta y las señales bioluminiscentes que los humanos no podemos ver. Los científicos creen que los gusanos podrían utilizar esta hipervisión para algún tipo de comunicación secreta, tal vez relacionada con el apareamiento. Imagina a un grupo de estos gusanitos haciéndose señas unos a otros en la oscuridad de las profundidades marinas, como en una discoteca submarina. Pero lo mejor de todo es que estos ojos de gusano podrían ser la clave de algunas innovaciones tecnológicas revolucionarias. Los investigadores ya están intentando reproducir los mecanismos de visión de los gusanos, con la esperanza de aplicarlos en la informática y la inteligencia artificial. Su sencillo sistema nervioso procesa toda esta información visual como un campeón. Así que descifrar ese código podría cambiar las reglas del juego. Supongo que nunca se puede subestimar el genio oculto que se esconde de las criaturas más inesperadas. Estos gusanos Vanadis están haciendo que incluso los científicos más inteligentes sientan que les queda mucho por aprender sobre el mundo natural. Red de comunidades de la Edad del Bronce. La mayoría de los arqueólogos ya sabían que las mayores estructuras del mundo anteriores a la Edad del Hierro eran los megapuertos de la Edad del Bronce de Europa Central. Pero lo que no sabían era que esos megapuertos estaban conectados entre sí. Sí, a principios del año 2024, los arqueólogos descubrieron que 100 enormes yacimientos estaban conectados por una red desconocida hasta entonces. Ahora, creen que estos sitios estaban unidos entre sí, creando una sociedad masiva y compleja. Nuevas imágenes aéreas y por satélite descubrieron la red. Según uno de los autores del estudio, Barry Molloy, las personas que vivían en esta red de yacimientos debían de contarse por decenas de miles. Las comunidades que vivían alrededor de estos megapuertos de la Edad del Bronce no estaban solas, formaban parte de una sociedad estrechamente relacionada y codependiente. El descubrimiento de estos yacimientos mediante el uso de imágenes por satélite es un avance significativo en el campo de la arqueología asistida por la tecnología. Esto refleja la identificación de 396 fortalezas romanas no documentadas en Siria e Irak, utilizando datos de satélite de la época de la Guerra Fría. Así es, se han encontrado algo menos de 400 estructuras utilizando satélites. ¿Lo puedes creer? También es algo un poco aterrador. ¿Pueden estos satélites espiar en nuestras casas también? Probablemente. Estos hallazgos están exponiendo secretos ocultos sobre las sociedades antiguas y cómo interactuaban entre ellas en el pasado. Gracias a la alta tecnología como la teledetección, los arqueólogos son como detectives de la antigüedad que descubren pistas ocultas en el paisaje que antes eran invisibles. Es como jugar al escondite con la historia, pero con aparatos geniales. Los nuevos yacimientos se hallaron cerca del río Tisa, en Ucrania, y todos ellos se encontraban a menos de 80.5 kilómetros de distancia entre sí. Mediante excavaciones, estudios del terreno y prospecciones geofísicas, el equipo llegó a la conclusión de que la mayoría de los yacimientos se establecieron en algún momento entre 1600 y 1450 a.C. Es probable que se mantuvieran hasta que todos estos megapuertos fueron abandonados en torno al año 1200 a.C. Al estar los yacimientos tan próximos entre sí, los arqueólogos creen que no se trataba de una región muy disputada entre varios reinos. Por el contrario, creen que se trataba de una comunidad cooperativa que actuaba como centro neurálgico de la región. Descubrimientos en aguas profundas.
Durante una expedición a principios de 2024 frente a las costas de Chile, exploradores de las profundidades marinas desenterraron más de 100 especies potencialmente nuevas, una cifra que se suma a la inmensa diversidad salvaje de la vida oceánica. Cada uno de los 10 montes submarinos que exploraron reveló un ecosistema único, como si se descubrieran diferentes capítulos de una emocionante historia submarina. Ni el mismísimo Dr. Seuss podría haber soñado algo así. Imagínate antiguos bosques de coral, grupos de erizos de mar con púas parecidas a las de los cactus y jardines de esponjas vidriosas aferradas a cordilleras submarinas que se elevan miles de metros desde el fondo del océano. Esta expedición submarina no fue una aventura cualquiera. Utilizando robots submarinos de alta tecnología, el equipo de investigación se sumergió a más de 4.267 metros bajo la superficie, recogiendo misteriosos especímenes de las profundidades. Y ahora que han vuelto a tierra firme, los científicos estudiarán las estructuras corporales y los genes de estas criaturas. Entre la vida marina recién descubierta, hay esponjas de un blanco fantasmagórico, langostas de ojos saltones y patas puntiagudas, y toda una variedad de corales, erizos, estrellas y lirios de mar, desde parques marinos hasta aguas inexploradas. Esta expedición demuestra que aún queda mucho por explorar bajo las olas. Javier Sellanes, uno de los científicos que dirigió la expedición, describió el viaje como el premio gordo de las esponjas marinas. Descubrieron una abundancia de vida marina, de la cual solo se conocían pocas especies. Templo del Reino Antiguo. Fanagoria es una antigua ciudad situada en la península de Taman, al suroeste de Rusia. Este lugar rebosaba de vida a mediados del siglo VI a.C. Fue fundada por colonos griegos junto al mar de Azov y el Mar Negro. Hace poco, los arqueólogos descubrieron algo increíble en la ciudad. ¿Adivina qué era? Te daré una pista. Jesús habría rezado aquí y otros se habrían reunido aquí para adorar a su Dios. Así es, encontraron una sinagoga, una de las sinagogas más antiguas jamás descubiertas. Fanagoria no era una ciudad cualquiera, floreció durante más de 1500 años y se convirtió en un importante centro de la región. Incluso fue una de las capitales importantes de un antiguo reino llamado el Reino Bósforo. A este imperio se le llama a veces la joya del Mar Negro. La prosperidad del reino se basaba prácticamente en la exportación de pescado, trigo y esclavos. Pero aunque los bosporanos eran básicamente traficantes de seres humanos, todavía sacaban tiempo para alabar a Dios, probablemente porque tenían mucho de lo que arrepentirse. Esta antigua sinagoga era rectangular, más o menos tan grande como un salón de tamaño decente, y estaba adornada con hermosas pinturas y azulejos. En su interior encontraron ménoras de mármol, mesas utilizadas para ceremonias religiosas y trozos de elegantes columnas de mármol. Los arqueólogos hallaron una inscripción en una estela del siglo V después de Cristo, que se traduce directamente por sinagoga en griego, pero descubrimientos anteriores de la ciudad, como tablillas de mármol con la inscripción Casa de Oración, se remontan incluso más atrás, entre el 16 y el 51 después de Cristo. Esto indica que la sinagoga de Fanagoria es una de las más antiguas del mundo, y puesto que vivía en esa época, puede que incluso el propio Jesús pasara por allí en algún momento para ver cómo estaba el gran hombre de arriba. Este descubrimiento nos dice que la vida judía en Fanagoria era próspera en el siglo I después de Cristo, con signos de una fuerte comunidad judía. Las sinagogas existen desde el siglo III a.C., pero encontrar una del siglo I después de Cristo es bastante raro. La sinagoga de Fanagoria se mantuvo en pie con orgullo durante más de 500 años, hasta que la ciudad encontró su desafortunado final. A mediados del siglo VI después de Cristo, algunas alborotadas tribus bárbaras saquearon y devastaron Fanagoria, dejándola en ruinas. La antigua ciudad, antes de ser destruida, fue un crisol de religiones y culturas con pruebas de coexistencia pacífica de judíos, cristianos y otras tradiciones. Este descubrimiento no solo arroja luz sobre la historia religiosa de la antigüedad, sino que también nos muestra lo diversas y sofisticadas que eran las antiguas ciudades como Fanagoria. Blinker Wall. En las profundidades del mar Báltico yace un sorprendente hallazgo antiguo, una misteriosa pared submarina conocida como Blinker Wall. Se cree que es la megaestructura artificial más antigua de Europa. Este extraordinario descubrimiento pone en tela de juicio lo que creíamos saber sobre cómo cazaba la gente de la Edad de Piedra.
Blinker Wall está formado por más de 1.300 piedras y 300 grandes rocas dispuestas en un lecho marino. Está sumergido a casi 21.3 metros bajo el agua de la bahía de Mecklenburg. Data de hace unos 10.000 años. Los investigadores creen que los cazadores de la Edad de Piedra lo construyeron para acorralar y guiar a los renos, aprovechando la costumbre de los animales de seguir líneas rectas en el paisaje. Nuestros antepasados eran muy listos. El muro servía probablemente como un camino estratégico para conducir a los renos hacia los cazadores que los esperaban. ¡Qué astucia! Originalmente estaba en tierra firme, cerca de un lago donde se reunían los renos, lo que demuestra cómo los primeros cazadores-recolectores europeos entendían su entorno. Aunque existen estructuras similares en otros lugares, el descubrimiento de Blinker Wall es muy importante para la región del Mar Báltico. Arroja luz sobre un nuevo aspecto de la vida prehistórica. El muro fue hallado durante una exploración rutinaria, con sonar en el año 2021 frente a las costas alemanas. La existencia de Blinker Wall demuestra que a veces la arqueología puede sorprendernos e insinúa hallazgos aún más asombrosos escondidos bajo las olas. A medida que los científicos sigan explorando, es posible que aprendamos aún más sobre nuestros antiguos antepasados y sus geniales técnicas de caza. Tal vez eran demasiado buenos, porque después se extinguieron muchas especies antiguas. Número 10. Los pueblos del mar. Los pueblos del mar plagaron el mundo civilizado durante la Edad de Bronce, pero nadie sabe quiénes eran. De hecho, nadie sabe ni siquiera de dónde vinieron los pueblos del mar. Al igual que los hunos, parecía ser un pueblo nómada, pero preferían el mar en lugar de tierra firme. En el siglo XIII a.C. se escribió una inscripción en la ciudad egipcia de Tanis que decía: vinieron del mar en sus barcos de guerra y nadie pudo hacerles frente. Estos guerreros navales tomaron sus barcos al través del Mediterráneo y atacaron a todas las ciudades costeras que pudieron encontrar entre el 1400 y el 1000 a.C. Durante 400 años seguidos, una civilización misteriosa que nadie pudo identificar trajo el caos al Mediterráneo. Saquearon ciudades, obligaron a las civilizaciones enteras a trasladarse tierra adentro para evitarlas, e incluso provocaron la gran caída del Imperio Hitita y el colapso de la Edad de Bronce, que fue una especie de mini Edad Oscura en el 1177 a.C. Aunque no sabemos de dónde se originaron estas personas, hay muchas teorías. Los egipcios los describieron como norteños, lo que significa que lo más probable es que vinieran de Europa. Podrían haberse originado en Sicilia o Turquía, o incluso pueden haber sido los filisteos sobre los que se escribe en la Biblia. Cualquiera que sea el caso, algo expulsó a los pueblos del mar de su tierra natal y en lugar de construir nuevas ciudades y asentamientos, vivieron en sus barcos y asaltaron tierras más ricas. Eran básicamente piratas de la Edad de Bronce que habían amasado una flota de barcos tan imparable que continuaron asaltando hasta el 1175 a.C. Fue entonces cuando el ejército egipcio de Ramsés III finalmente aplastó su flota a lo largo de las orillas del Nilo y envió a los pueblos del mar a dispersarse. Número 9. Bizancio. Bizancio es uno de los muchos nombres en los que se convirtió uno de los imperios más grandes que el mundo haya visto jamás. También se le llamó Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente. La historia de este gran reino se remonta a los días originales de Roma. Comenzó como una colonia griega, creció hasta convertirse en una ciudad poderosa y luego fue proclamada la Nueva Roma por el emperador Constantino I en el año 330 después de Cristo. Era parte de una estrategia para gobernar mejor el Imperio Romano en su conjunto. Todavía quedaba Roma en el oeste, pero estaba experimentando algunas dificultades importantes. Era imposible para el emperador sentado en Roma que gobernara todo lo que sucedía desde el borde de Inglaterra hasta sus fronteras en el sur de Egipto y el desierto de Siria. El imperio era demasiado grande, y así, el imperio que cambió el mundo fue cortado a la mitad. Poco antes de un siglo después, Roma cayó y Bizancio sobrevivió. De hecho, la mitad oriental continuaría sobreviviendo durante otros 1000 años. No cayó hasta 1453, cuando el ejército otomano irrumpió en Constantinopla, el nuevo nombre de la ciudad de Bizancio, y Constantino XI fue derrocado. Si bien el Imperio Romano recibe toda la atención en estos días, Bizancio fue realmente una civilización mucho más exitosa. Fueron el único imperio que funcionó como un estado organizado desde la antigüedad hasta que comenzó la Edad Moderna, además de China. Número 8. Antiguo Egipto.
La gente tiende a pensar en el antiguo Egipto como un gran imperio que duró más de 4000 años, pero en realidad se puede dividir en 3 periodos de tiempo muy específicos. Está el reino antiguo, el reino medio y el nuevo reino. Y luego hay periodos intermedios que ocurrieron entre cada reino individual. Estos tiempos intermedios fueron cuando Egipto ya no funcionaba como un poder político unificado y básicamente estaba sumido en una guerra civil. Pero podemos retroceder para saber qué hizo de Egipto una de las primeras grandes potencias del mundo. Todo comenzó en el año 6000 a.C. o hace 8000 años. Fue entonces cuando el desierto del Sahara pasó por un cambio dramático. Algunos piensan que la tierra se movió un poco, mientras que otros culpan a los cambios de los patrones de lluvia. Cualquiera que sea el caso, las llanuras previamente fértiles del norte de África se convirtieron en un desierto y la civilización humana fue empujada más y más cerca del Nilo. El resultado fue que las personas que habrían sido parte de tribus errantes ahora se vieran obligadas a vivir en el mismo lugar y depender del río Nilo para obtener agua y alimentos. Esta es la razón por la cual Egipto tuvo un comienzo temprano y cómo se volvió tan poderoso. Se trataba de la geografía. Este desierto al oeste que los unió también los protegió de la invasión. No había nadie que pudiera marchar por el ejército para atacarlos, lo que significaba que podían concentrarse en construir su reino en lugar de luchar entre guerras en todas sus fronteras. Número 7. Los hunos. Los hunos eran muy diferentes de la mayoría de los imperios antiguos, y esto es porque en realidad no eran un imperio. No tenían hectáreas de grandes ciudades y sabemos poco sobre su religión, por lo que los historiadores pueden decir nunca construyeron grandes monumentos. Los hunos eran en su mayoría una tribu nómada. Eran vagabundos que andaban a caballo y eran muchos. Lo realmente curioso es que nadie sabe en realidad de dónde vinieron los hunos. Simplemente engendraron al este de las montañas de Altai, en algún lugar del Kazajstán moderno. Los romanos se dieron cuenta de ellos alrededor del año 91, pero no parecían ser una amenaza mayor que las otras tribus bárbaras. En el siglo IV todo cambió. Los hunos se convirtieron en los principales contribuyentes a la muerte del Imperio Romano. Se extendieron desde Kazajstán y brutalizaron a todos los países circundantes hacia el este. Eran como una plaga de langostas, solo que con espadas. Su invasión fue tan severa que provocó un período conocido como la Gran Migración, del 376 al 476 después de Cristo. El lento ataque de los hunos hizo que los grupos como los godos y los vándalos fueran empujados más cerca del corazón de Roma, mientras todos huían de ellos, lo que finalmente condujo al colapso romano. Aún así, no se sabe demasiado sobre los hunos. Los escritores de la Edad Media los describieron como monstruos bestiales y salvajes primitivos, pero nadie sabe realmente si estas personas eran bárbaros reales o si tenían alguna clase. Todo lo que sabemos es que salieron de la oscuridad, se organizaron y destruyeron el mundo civilizado. Cuando su gran líder, Atila el Huno, murió en el 453, sus hijos se pelearon por el vacío de poder que había dejado atrás, y la tribu nómada se desmoronó en aproximadamente una década. Y ahora el número 6. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Los estados combatientes de Japón. El Japón feudal no era un imperio y sin embargo vale toda la pena mencionarlo simplemente por lo único que fue este momento de la historia japonesa. Esta fue la era de los samuráis y el shogun. Los guerreros samuráis se convirtieron en luchadores legendarios durante el periodo de los reinos combatientes entre 1400 y 1600. Este fue un momento en que los militares podían decir quién sería el gobernante de Japón y quién se vería obligado a seguirlo. Los guerreros samuráis prometían su servicio a su señor y estaban obligados por el honor a servir a su señor hasta el momento de su muerte. Durante la mayor parte de la historia de Japón no hubo un gran gobernante. Había clanes y familias que luchaban por el poder entre ellos como un grupo de tribus en disputa. Cualquier clan o familia que fuera el más fuerte tenía que inventar las reglas. Esto era algo llamado gobierno de tienda y realmente comenzó alrededor del año 1185 con el gran clan Minamoto. A pesar de que Japón estaba formado por clanes en guerra y luchas internas, seguían siendo una fuerza a tener en cuenta. Cuando los invasores mongoles intentaron entrar en Japón, tanto en el año 1274 como en el año 1281, fracasaron y perdieron a más de 30.000 soldados. El mayor poder durante el período de guerra fue Ashikaga, entre el 1336 y 1573. No fue hasta que Oda Nobunaga, uno de los más grandes unificadores, emprendió una campaña sangrienta de violencia despiadada para derrotar al shogun Ashikaga y unir Japón, que el país fue finalmente unido bajo un puño de hierro.
Número 5. El Imperio Macedonio. Desde que se formó la República de Macedonia en 1991, ha habido una discusión entre los macedonios y los griegos sobre qué país debería reclamar la gran historia de la antigua Macedonia. Porque si bien la antigua Grecia puede obtener toda la atención en las películas, el reino de Macedonia fue la verdadera estrella del mundo antiguo. Se convirtieron en el imperio más grande del planeta. Fue solo brevemente, pero fue una hazaña bastante impresionante, y todo fue gracias al gran líder Alejandro Magno y por supuesto a su padre Filipo. En estos días, Macedonia es un pequeño país en la frontera del noreste de Grecia. Hace 2300 años, Grecia era un poder político concentrado en 3 ciudades-estado principales. Estas eran Atenas, Esparta y Tebas. Luego vino el rey macedonio Filipo II, quien conquistó estos 3 estados y creó una federación de poderío militar inimaginable. Lo que anteriormente habían sido ciudades-estado griegas independientes pero cooperativas, ahora formaban parte de una sola fuerza política, pero no griega, sino Macedonia. El mayor sueño de Filipo II era conquistar el imperio persa, pero en ese entonces era el más grande del mundo, pero fue asesinado en el año 336 a.C., cuando su hijo Alejandro Magno llegó al poder. Estaba decidido a terminar con el trabajo que había comenzado su padre, y cuando Alejandro Magno murió en el 323 a la edad de 32 años, había conquistado todo, desde Grecia hasta la India. Pero debido a que Alejandro no tenía hijos, sus generales pelearon por quién tomaría el control del imperio después de su muerte, y de inmediato se vino abajo y se desmoronó. Número 4. La dinastía Han. Entre el 206 a.C. y el 220 después de Cristo, la dinastía Han gobernó toda China. Eran la segunda dinastía imperial, pero podía decirse que tuvieron un efecto mucho mayor en el país. Fue la dinastía Han quien, podría decirse, impulsó el confucianismo como religión de Estado, y fueron ellos quienes abrieron la ruta de la seda hacia Europa. Esto cambió permanentemente la historia de China, ya que las mercancías fluían a través de la región como nunca antes. La dinastía Han también estuvo detrás de las revoluciones del arte y la invención, e incluso crearon el papel. La dinastía comenzó después de una gran revuelta dentro del imperio Qing. Esto resultó en un breve capítulo oscuro cuando el señor de la guerra, Shan Yu, se hizo cargo. Pero antes de que todo se convirtiera en un caos, Liu Bang tomó el control y nació la dinastía Han. Liu Bang se hizo conocido como el emperador Gaozu, y una de sus primeras órdenes del día fue deponer sistemáticamente a todos los reyes de las regiones individuales de China. Luego reemplazó a los gobernantes con personas en las que confiaba de su propia familia. Fue una de las cosas más brillantes que jamás había hecho un gobernante, porque evitó que surgieran rebeliones incontrolables en toda China. Esto le dio resistencia al imperio para continuar durante más de 400 años. Número 3. El primer imperio persa. El imperio persa aqueménida fue la primera superpotencia global real. Fue fundada por Ciro el Grande en el año 550 a.C. y pronto se extendería desde Egipto hasta Asia y el norte de la India. Ciro consolidó su imperio al destruir a los lidios, que tenían como aliados a los egipcios y babilonios. Y en el 539 a.C., el imperio babilónico cayó ante Persia, y con él toda Mesopotamia. Y en el 525 a.C., la capital de Egipto, en Memphis, también cayó ante los persas. La gran espina en el costado del imperio persa terminó siendo Grecia. Aplastaron la fuerza de invasión persa en Maratón en el 490 a.C. Y cuando el gran gobernante Jerjes lo intentó de nuevo, pudo haber saqueado Atenas en el 480, pero su ejército fue aplastado en la batalla de Platea en el año siguiente. Por su fracaso, Jerjes fue asesinado, y después de eso hubo revueltas por todo el imperio. Este fue el principio del fin, cuando las cosas comenzaron a desmoronarse, porque el imperio era tan grande que los bolsillos individuales pudieron rebelarse. Y luego, cuando llegó Alejandro III de Macedonia, Alejandro Magno, los persas finalmente fueron aplastados de una vez por todas. Número 2. Los visigodos, los destructores de Roma. Los godos vinieron de alguna parte, pero no se sabe del todo de dónde. Sabemos que eran germánicos y que su devastadora invasión de Europa comenzó en el norte mientras avanzaban hacia el sur y los hunos hacia el oeste. Es posible que vinieran del sur de Escandinavia, luego crecieran en número alrededor del mar Báltico hasta que comenzaron a migrar. Una vez que comenzó la migración, los godos se dividieron en 2 grupos. Los visigodos eran una tribu occidental, mientras que los ostrogodos eran la tribu oriental. Serían los visigodos quienes invadieron el Imperio Romano a partir del 376. Lo aplastaron por completo en la batalla de Adrianópolis en el 378 y luego incendiaron Roma hasta sus cimientos en el 410 después de Cristo. Con el poder más grande que Europa había visto desaparecer, los visigodos viajaron a la región de la Galia, que se encuentra en Francia moderna. Allí establecieron su propio reino, se apoderaron de la mayor parte de las tierras de España y Portugal y pusieron fin por completo a la existencia nómada. Gobernaron
continuaron hasta los años 700 cuando los moros salieron de África y los borraron del mapa. Número 1. El califato. Con la muerte del profeta Mahoma en el año 632 después de Cristo, el mundo del Islam se sumió en el caos, y de este caos surgió el califato, un sistema político religioso que gobernó el imperio islámico en todo el Medio Oriente y África del Norte. Este gobierno religioso estaba gobernado por un hombre, el líder supremo, también conocido como el califa. Era el califa quien tenía la autoridad para cuidar del gran imperio del profeta Mahoma, y al principio todo parecía que iba a funcionar. Los primeros 4 califas en realidad fueron elegidos a través de nominaciones y con la ayuda de un parlamento muy primitivo. El imperio tenía el control sobre la mayoría de las rutas comerciales, lo que los hacía extremadamente poderosos y ricos. También fueron famosos por sus magníficas ciudades militares organizadas y la promoción de las artes. Osman I comenzó a lanzar incursiones contra el imperio bizantino, y en el siglo XIV sus descendientes conquistaron Constantinopla y pusieron de rodillas al imperio bizantino. Lo rebautizaron como Estambul y continuaron expandiéndose. Después de unos 600 años, el imperio comenzó a debilitarse, desmoronarse y terminó durante la Primera Guerra Mundial. Gracias por ver el video. ¿Quién crees que fue la civilización más poderosa del mundo antiguo? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.